¿Qué le parece el estudio que estamos haciendo aquí en Sabiduría para el Corazón? Estamos hablando de En búsqueda de pródigos. Es la disciplina en la iglesia. Espero que sea de mucha, pero mucha bendición para usted, para su iglesia, para todos aquellos que están llevando adelante un ministerio. Estamos ya culminando nuestro mensaje. Creo que en el día de hoy va a ser nuestro último estudio de En búsqueda de pródigos. Y estábamos hablando de cuáles eran los beneficios de la disciplina en la iglesia. Mencioné, como para recordar, el honor del nombre de Dios es promovido en primer lugar. En segundo lugar, la integridad de la iglesia es preservada. En tercer lugar, la doctrina pura es protegida. En cuarto lugar, estábamos mencionando en nuestro último estudio que se lleva a cabo un rescate del pródigo. Y la persona que se niega a arrepentirse y persiste en su pecado, puede perder un galardón completo o también perder la vida. A eso hacíamos referencia en nuestro último estudio. La disciplina, entonces, puede ser una prueba de que uno es creyente y no lo contrario. Lo opuesto también es verdad. La ausencia de disciplina no es prueba de que Dios está satisfecho, sino que puede indicar que Él no ama al individuo de la manera que ama a sus hijos, ya que el Señor, al que ama, disciplina, dice Hebreos 12:6. La disciplina de Dios como Padre puede funcionar en uno de tres métodos: periódicamente, intermitentemente o permanentemente. Estas tres formas de disciplina pueden proceder de la palabra, del rincón o del ataúd. La progresión es así. Si la palabra de Dios no es obedecida, Dios puede llevarnos al rincón para que padezcamos. 1. Consecuencia, o 2, para captar nuestra atención. Si el rincón no funciona, el Señor puede llevarse a este hijo no dispuesto a arrepentirse a casa. Un creyente genuino puede recibir la disciplina de Dios cada día de su vida. No se desanime, teniendo en mente que disciplina y discipulado son parientes cercanos y también prueban que uno es parte de la familia de Dios. ¿Está siendo disciplinado por Dios? Es con un propósito. Dios lo está colocando en un rincón para captar su atención tal vez. Así que, en último lugar, uno de los beneficios de la disciplina en la iglesia es que es una advertencia dada a toda la congregación también. Cuando un creyente que no se arrepiente es disciplinado en la iglesia, los demás miembros reciben una advertencia clara acerca de sus propias vidas, una admonición a confrontar alguna tentación o pecado con que se puedan estar encontrando. No es fuera de lo común que pastores escuchen a otros miembros del rebaño cuyas vidas fueron rescatadas del pecado al haber visto la disciplina llevada a cabo en la iglesia. Esto es lo que Pablo precisamente tenía en mente al escribir: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, dice Primera de Timoteo 5:20. Ahora quiero hacerme otra pregunta. ¿Qué hacemos con una persona que nos hace algo y se rehúsa a pedir perdón y arrepentirse? Qué pregunta, ¿no? Si bien usted no podrá restaurar su relación de manera completa y expresarle perdón, usted sí puede perdonarlo ante Dios. En otras palabras, con la ayuda del Espíritu Santo, uno puede adoptar la actitud de Esteban, que oró ante los que le estaban apedreando y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso está registrado en Hechos 7:60. Esta actitud de perdonar ante Dios va a prevenir que su corazón se llene de amargura y resentimiento para con aquellos que le hieren y se rehúsan a pedir perdón. Cuando uno deja su carga en Dios, lo hace entendiendo que Él, más que nadie,
puede sentir la pena y el dolor de su maltrato. Al aceptar humildemente la desilusión de estas situaciones y mantener los ojos en Cristo, usted crecerá más a su imagen y literalmente podrá participar de sus padecimientos, como dice Filipenses 3:10. Ahora, las personas que no se arrepienten y son disciplinadas, ¿son realmente cristianos? Es imposible que cualquiera de nosotros discierna la salvación en la vida de alguien. Y además, no es necesario. Nosotros disciplinamos a individuos como si fueran creyentes, dejándole a Dios el verdadero veredicto final. Es posible pecar hasta morir, es decir, pecar y rehusarse a arrepentirse a tal punto que Dios le quite la vida. Esta verdad es claramente enseñada por el apóstol Juan cuando escribió: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, dice 1 de Juan 5:16. ¿Quién va a querer arriesgarse a la muerte? ¿Quién de entre nosotros va a querer decir: me voy a rehusar a arrepentirme de mi pecado, pero estoy seguro que sea como fuere, me voy al cielo? ¿Hay alguien así? Un versículo en particular debe de darnos temor y producir una pausa en cualquier persona que crea que va al cielo, aun si deja la iglesia y se va lejos de la casa de su padre. Juan escribe: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso está en 1 de Juan 2:19. Algunos dejan la asamblea y aún así seguirán siendo creyentes genuinos. Puede que pierdan parte de su galardón o hasta su vida, pero son hijos de Dios. Algunos dejan la iglesia porque nunca pertenecieron a Dios, y su alejamiento del cuerpo es, según la epístola de Juan, prueba de que no eran salvos. Ahora, otra pregunta me hago: ¿qué pasa si una persona deja la iglesia y se va a otro lado? Nosotros creemos que la Biblia enseña acerca de la iglesia local y la iglesia universal. En otras palabras, una persona no puede irse de su iglesia bajo disciplina y esperar tener comunión en otra iglesia. ¿Se imagina ese hombre inmoral de Corinto siendo excomulgado de la asamblea y diciendo: eso no es ningún problema, voy a ir directamente a la próxima iglesia en Éfeso? Allí me van a recibir tranquilamente. ¿Sabe qué? De ninguna manera. El estar fuera de comunión en una iglesia implica estar fuera de comunión en la iglesia. Por ende, ningún ministerio de reputación va a recomendar a un individuo a otra iglesia si éste se va en disciplina. Es más, si bien un individuo que está bajo disciplina puede renunciar a su membresía, los líderes de la congregación deben decidir cómo advertirle a la congregación de esto y de su negativa a reconciliarse. Si la persona no es miembro de la iglesia, siguiendo la segunda advertencia de Tito 3:10 o el tercer paso de Mateo 18, corroboración privada, el liderazgo deberá comunicar al individuo en pecado que se le prohíbe asistir a las reuniones y participar de ellas. Se recomienda no tomar más acciones públicas con personas que no son miembros, sino solo invitarles a regresar si es que se arrepienten. Ahora, una pregunta más. ¿Qué debe hacer uno si sabe de alguien que está en pecado? ¿Se encontró en esta situación alguna vez? Si usted sabe de alguna persona que está viviendo en pecado, ¿qué debe hacer? Ahora, hay varios principios y pueden ser usados como una guía. Por ejemplo, si quiere tomar nota, se lo voy a repetir.
En primer lugar, asegúrese de que se trata de una ofensa en la que se debe recurrir a la disciplina y no que es una diferencia u opinión personal. ¿Se da cuenta? En primer lugar, asegúrese que es una ofensa por la cual hay que recurrir a la disciplina. En segundo lugar, recuerde que uno también peca y es capaz de cometer la misma ofensa. En tercer lugar, traiga el asunto a Dios en oración. En cuarto lugar, no murmure de esta persona con otros. En quinto lugar, no deje pasar el tiempo para hablar con esta persona. En último lugar, hable con el pastor, el anciano o quien sea responsable acerca de la situación y siga consejos piadosos. Estoy mencionando algunas pautas como guías para qué hacer si usted sabe que alguien está viviendo en pecado. Asegúrese de que se trata de una ofensa en la cual se debe recurrir a la disciplina y no que es una diferencia de opinión personal nada más. Recuerde que uno también peca y puede ser capaz de cometer la misma ofensa. Traiga el asunto a Dios en oración, ore por esta situación. No murmure de esta persona con otros, no hable mal de esta persona con otros. No deje pasar el tiempo para hablar con esta persona y también busque consejo de hombres piadosos como el pastor, los ancianos de la iglesia o personas que están como responsables. Ya estamos llegando al final de nuestro estudio de En búsqueda de pródigos. Espero haber cubierto cada uno de los puntos que son conflictivos, pero que también nos pueden ayudar en nuestra forma práctica de la disciplina en la iglesia. Una pregunta más. ¿Qué debe hacer uno cuando un hermano disciplinado se arrepiente y busca reconciliarse? Este es el propósito de la disciplina. Siempre lo marqué, siempre lo dije, siempre lo recalqué. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? No es maltratar, no es querer destruir a una persona, sino buscar arrepentimiento y reconciliación. ¿Qué debe hacer? Primero, regocíjese. El plan de Dios de advertir, reprender y convencer por medio de la iglesia ha traído fruto de arrepentimiento. Así que regocíjese. En segundo lugar, reconcíliese. No titubee en restablecer su relación con el pródigo que ha regresado con brazos abiertos. Esto va a fortalecer su decisión de seguir a Cristo y reconciliarse completamente con la iglesia. También va a comunicar a la congregación que el fracaso no es fatal si uno se arrepiente y busca la reconciliación. Así que regocíjese, reconcíliese y reafirme. Usted está experimentando el fin de la historia de 2 de Corintios capítulo 2. ¡Qué día más feliz! Evidentemente, por lo que Pablo escribe en ese pasaje, el hombre inmoral se arrepintió de su pecado y decidió regresar a la comunión con los hermanos. La disciplina, ¿sabe qué? Funcionó. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Acción que sucedió en 1 de Corintios 5, 2 al 5, ¿se acuerda? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dice 2 de Corintios 2, 6 al 8. Hay muchos, incluyendo este autor, que creen que Pablo se refiere al hombre que fue excomulgado con anterioridad a causa de una relación incestuosa. Es muy probable que este hombre haya respondido a la disciplina de la iglesia y luego confesado su pecado. Aquí, en esta segunda carta a la iglesia en Corinto, los creyentes son instruidos a recibirle con perdón y afecto. ¡Qué entusiasmo debe haber sido recibir a este hombre pródigo que regresó a la iglesia! ¡Qué maravilloso, qué tiempo más lindo debe haber vivido! La iglesia actual, dependiendo de la naturaleza pública o no, y de la exposición del que ha sido disciplinado, el restaurarlo con la misma publicidad, perdón y afirmación son cosas
importantísimas. El creyente arrepentido debe ser ayudado en su regreso con un anuncio de su avivamiento espiritual. Las noticias van a expandirse rápidamente y el nombre de Dios será honrado en toda esa comunidad. Públicamente, ante la congregación toda, preséntelo, dándole tiempo para testificar de la gracia de Dios en su vida. Se trata de una ocasión especial que sucede muy poco en la actualidad. Dele la bienvenida y mientras lo hace, haga una comida con la iglesia en honor a este hermano reconciliado. Esa será su versión del banquete bíblico. Se trata, ¿sabe qué?, de un día de celebración. El creyente pródigo ha regresado a casa. Y de esta manera ponemos punto final a todo este estudio que he denominado En busca de pródigos. Seguramente muchos de los planteamientos que hemos expresado en este estudio van a hacer que usted se replantee ciertas cosas, que observe, que mire, que vea en su propia iglesia realmente si están llevando adelante la disciplina bíblica. Si usted es un pastor, un anciano, le animo a hacerlo, a llevarlo a cabo, por todos los beneficios que estuvimos viendo, porque en definitiva es la forma que Dios tiene para traer a esa persona nuevamente a reconciliarla con la iglesia y con el Señor por sobre todas las cosas. Y todos vamos a salir beneficiados de llevar adelante esta disciplina bíblica. Que Dios le bendiga, ha sido un placer poder compartir con usted este estudio que he denominado En busca de pródigos.